Muy buenos días, queridos amigos, familia de la fe, todos quienes nos siguen por este medio para conocer un poquito más de la palabra de Dios. Les saludo a todos con la paz del Señor. Sabe que es inevitable en la vida, en algún momento de la vida, el que por algún motivo una conversación derive en aquellas situaciones que, siendo cotidianas en la vida, terminamos haciendo un análisis a veces profundo o a veces topando temas que, siendo cotidianos, nunca los topamos, ¿sí? De tal manera que en ese sentido me encanta a mí el libro de Eclesiastés. Es uno de mis libros preferidos de la palabra de Dios, porque el libro de Eclesiastés diserta precisamente de todo esto, de la vida, ¿sí? En algunos aspectos de lo cotidiano que es la vida, de lo que parecería tan normal que todo mundo lo vivimos, pero no nos detenemos muchas de las veces a considerar, a pensar. Y más bien cuando pasan ciertas circunstancias en nuestras vidas, por ejemplo, si muere un ser querido, nos preguntamos, ¿por qué muere la gente buena? Cuando muere un niño, decimos, ¿por qué no tuvo la oportunidad de crecer y vivir? ¿Sí? Y también vemos personas que, por ejemplo, causan mucho daño, son de mucho perjuicio a la sociedad, y decimos, ¿por qué estas personas no solo que siguen existiendo, sino que siguen causando mal y a veces están hasta en lugares, en posiciones en las que tienen autoridad para hacer todo este daño, toda esta maldad? Cosas como esas, ¿no? Cosas como que este día se acaba, comienza un nuevo día y no nos damos cuenta que cada nuevo día es una nueva oportunidad. En fin, digo, el libro de Eclesiastés diserta acerca de la vida, acerca de la fragilidad de la vida también, acerca de este transcurrir del tiempo que no se detiene y no perdona, todo se recupera menos del tiempo. Diserta acerca de los acontecimientos, de las situaciones buenas y malas y de lo que hacemos las personas, buenos o malos, frente a cada una de esas situaciones. Es decir, es un libro más, alguien decía filosófico, yo no considero que sea filosófico, creo que es bastante más profundo aún en la sencillez de su expresión, de su manifestación. Y por eso digo, es necesario que nosotros a veces nos detengamos a mirar la realidad que vivimos, pero que no la miramos porque estamos inmiscuidos en ella. Y eso no nos permite a veces tomar las decisiones correctas, las actitudes correctas, y nos dejamos llevar por el sentimiento, por la emoción o por la decisión inclusive de las mayorías. Es decir, lo que estamos viviendo hoy, ¿sí? Si todo el mundo hace mal, yo también hago mal. Si el mundo vive en medio de la corrupción, pues voy a ser parte de ese perverso sistema. Si la inmoralidad está arrasando con las sanas costumbres que se tenía, bueno, pues tocará vivir la inmoralidad, ¿no es cierto? Y así en todo sentido, y no puede ser de ese modo. Por eso es que hoy queremos partir de una realidad y le voy a leer primero un par de versículos de un capítulo de Eclesiastés y luego unos dos versículos, dos o tres versículos más del mismo capítulo para entender el tema que quiero compartirle, que inquietó mucho mi corazón y estoy muy feliz de hacerlo. Por lo tanto, abra su Biblia en el libro de Eclesiastés, capítulo 9, y voy a hacer la lectura inicialmente del versículo 1 y 2. Eclesiastés, perdón, hasta el 3. Eclesiastés, capítulo 9, versículos del 1 al 3. De todas maneras, esta porción de la palabra saldrá en la pantalla de su aparato inteligente, ¿sí? De su tecnología que tiene delante de usted y podrá también seguirnos ahí. La palabra de Dios dice así, Eclesiastés capítulo 9, versículos del 1 al 3. Ciertamente he dado mi corazón a todas estas cosas, para declarar todo esto, que los justos y los sabios y sus obras están en la mano de Dios, que sea amor o que sea odio, no lo sabemos los hombres, todo está delante de Dios. Todo acontece de la misma manera a todos. Un mismo suceso ocurre al justo y al limpio, al bueno, al impío y al no limpio, al que sacrifica y al que no sacrifica, como al bueno, así al que peca, al que jura como al que teme el juramento. Este mal hay entre todo lo que se hace debajo del sol, que un mismo suceso acontece a todos, y también que el corazón de los hijos de los hombres está lleno de mal y de insensatez en su corazón durante su vida, y después de esto se van a los muertos. ¿Sí?
Estos 3 versículos nos muestran algunas realidades que digo son cotidianas, las vivimos, pero no las prestamos atención. Más bien, a veces nos quedamos con ciertas interrogantes que nosotros mismos nos hacemos y esto nos hace desviar la atención cuando una interrogante, cuando una pregunta, un cuestionamiento no tiene una respuesta que satisfaga al menos, ¿no es cierto? Por ejemplo, nos dice esta pequeña porción que todo está delante de Dios. Sí, lo bueno, lo malo, los buenos y los malos, todo está delante de Dios. Es decir, todo está en la mano de Dios, en la presencia de Dios. No se puede ocultar. ¿Sí? Uno puede considerar que, por ejemplo, comencemos con lo malo, que uno hace algo malo, hace algo indebido, se favorece de eso que es indebido, piensa que maneja la situación plenamente, que no va a descubrirse jamás o que de descubrirse no se va a descubrir en la verdadera magnitud, que nunca se va a conocer la intención que hubo por detrás de tal o cual acción hipócrita, mentirosa, maliciosa, que conllevaba quizás algún perjuicio para con alguien, ¿no es cierto? Y a veces pensamos que es así, principalmente las personas que tienen esta condición de ser muy repetitivos, de tener la costumbre de hacer mal las cosas, ¿no? Hay gente que es mala, se decía así, hay gente que es mala por naturaleza, ¿sí? Es decir, gente que no puede hacer el bien, porque todo lo que hace lo hace con ánimo de perjuicio por un lado hacia los demás y de beneficio a sí mismo, ¿no es cierto? Y el otro ejemplo, el ejemplo de la gente buena, es decir, gente que actúa con sabiduría, con prudencia, gente que mira el que sus acciones no vayan a perjudicar, a golpear, a lastimar siquiera a otras personas, gente que a veces en sí mismas doblegan su posición en beneficio de los demás, etcétera, etcétera. ¿Sí? Todos estamos delante de Dios, es decir, a Dios no le es oculto ni la maldad y perversidad que puede existir y que de hecho existe y en muchísimas personas hoy día, ¿sí? Como también las buenas actitudes, intenciones y obras de la gente buena, que gracias a Dios también la hay. Hay un refrán que he escuchado últimamente que lo repiten, no sé qué tan cierto pueda ser, los resultados a mí me hacen creer que no, que dicen, los buenos somos más. Y yo quisiera que así sea, quizás. Yo estimo que no es así, pero bueno, no vamos a discutir ahora quién tiene la mayoría. Lo importante es que buenos y malos, con sus actitudes, con sus decisiones y con sus debidas reacciones, todos estamos delante de Dios. Esa es una realidad. Habrá quien diga, yo no creo en Dios. No, porque no cree en Dios no quiere decir que sus actitudes, su accionar no está delante de Dios, aún las intenciones de su corazón. La otra realidad que nos muestra aquí, que digo a veces termina siendo a criterio humano un poco injusta, es que lo mismo acontece a todos, ¿no? Lo mismo acontece a todos, ¿sí? La muerte, los accidentes, las enfermedades, las oportunidades, qué sé yo. Hay un sinnúmero de situaciones que se dan en la vida y pasa a todos. No es que lo bueno pasa a los buenos y lo malo pasa a los malos. Eso aparentemente sería justicia, pero no es así, ¿no es cierto? La realidad dice que efectivamente, eh, más allá de que seamos buenos o que seamos malos, termina pasando situaciones críticas. Yo recuerdo que en mi juventud, en mi adolescencia específicamente, conocí a una persona que desde muy temprana edad mostró su malicia, mostró su maldad, su perversidad. Y digo, desde esa temprana edad parece que se deleitaba en que sus macabras ideas o su macabra planificación le diera un resultado, se gozaba, se deleitaba. Cuando él procuraba, cuando él guiaba las circunstancias para causar daño a otras personas. Y cuando él sabía que eso terminaba sucediendo, o sea, que el daño terminaba sucediendo, esta persona se solazaba, se sentía bien, le satisfacía. Entonces, uno dice, ¿cómo puede existir ese tipo de gente, no? ¿Y sabe qué pasó? Que esta persona con toda su malicia, con toda su perversidad, con toda su maldad, ¿sí? Recibió una oportunidad en su vida laboral, ¿sí? Increíble. ¿Quién no hubiera deseado esa oportunidad en su vida laboral? Entonces nos preguntábamos, todos los chicos de aquel entonces que habíamos mirado el proceder de esta persona por años, ¿sí? Y cuando tanto él como nosotros, que habíamos crecido un poco, recuerdo que yo estaba por ahí en la universidad, a mitad de carrera posiblemente,
Y me comenta una persona, me dice, ¿te acuerdas del fulanito? Le digo, ¿cómo no voy a acordar si es una persona que es difícil olvidarle por su actitud malévola, ¿sí? Dice, le ha salido esta oportunidad de trabajo y la ha tomado y se va para allá. Entonces uno dice, ¿cómo es posible que a la gente mala, sí, tan mala, de corazón tan dañado, le salgan buenas oportunidades? Bueno, pues lo mismo acontece a todos, ¿no? Nadie escapa. El resultado no es el mismo, pero las situaciones pasan así, ¿sí? De tal manera que esa es otra realidad. Es una realidad que la vivimos cotidianamente, pero que a veces no nos detenemos a pensar. Y que cuando la vida nos invita a meditar sobre ella, terminamos a veces renegando y diciendo qué injusta es la vida. Nadie nos dijo que era justa, nadie nos dijo que era justa, ¿sí? La justicia de Dios reinará aquí en el mundo, pero faltan algunos pocos acontecimientos y entiendo yo que poco tiempo para que llegue ese reino de justicia. Pero aquí no vivimos con injusticia, no hay justicia para nadie. Usted me dirá, y entonces Dios, vea, Dios lo que nos propone es un estilo de vida que nos conduzca a ese tiempo, que nos conduzca a ese momento, ¿sí? Para que nosotros podamos estar primero en esa instancia de la existencia, ¿no es cierto? Para ahí sí disfrutar de la justicia de Dios. Nosotros nos damos cuenta, por ejemplo, hoy en día que quien está prevaleciendo, al menos en nuestro país, que es uno de los más violentos de la región, de Latinoamérica y quizás del mundo, nos damos cuenta que quienes tienen derechos humanos que les asisten, quienes tienen defensores legales que les salen al paso cuando se ven apretados fruto de las circunstancias o de las consecuencias de sus acciones, son los delincuentes, por ejemplo, ¿no? Es decir, vea, un delincuente le dispara a una persona y a la vuelta de la esquina esta persona queda libre, el que disparó. Pero si un policía llamado a portar armas, llamado a brindar seguridad, ¿sí? Por, por precaución, por precautelar la vida de los civiles y de él mismo, dispara, se va 12 años preso, ¿no? Entonces uno dice, ¿qué lógica hay en esto, no? Y todos renegamos, todos nos quejamos, pero nadie hace nada. ¿Por qué? Pues porque la vida es injusta. No vamos a entrar en temas políticos, no nos corresponde, pero simplemente así es, ¿no es cierto? Entonces lo mismo acontece a todos. Nos guste o no, procuremos o no. La Biblia dice aquí al limpio y al no limpio, al justo y al injusto, al que hace lo bueno, al que sacrifica y al que no sacrifica, al que jura y al que teme el juramento. Vea, más allá de lo que profesemos, más allá de lo que digamos, y más allá inclusive de lo que hagamos, todo acontece a todos. Y un tercer aspecto, ¿sí? Es que el corazón del hombre es insensato, ¿no? El corazón del hombre es insensato, es decir, no, no obedece a una realidad cuyos estímulos nos impulsan a hacer lo bueno, ¿sí? Es decir, si yo afronto algo malo como consecuencia de alguna decisión anterior, lo que parecería ser correcto es que si yo estoy afrontando consecuencias de algo que hice mal, pues no lo vuelvo a hacer, para ahorrarme las malas consecuencias y más bien quizás poder cosechar una buena consecuencia. Pero no es así. ¿Por qué? Porque el corazón del hombre es insensato, es tendiente hacia el mal. Es el único, como se decía normalmente, es el único animal que tropieza 2 veces en la misma piedra. Yo creo que 2, 3, 4 y un sinnúmero de veces, ¿sí? No hace falta rebuscar un ejemplo para esto. Simplemente nosotros vamos viendo, por ejemplo, el crecimiento de consumo de sustancias, unas sujetas a control, otras que causan lo mismo, pero vaya usted a saber por qué no están sujetas a control, como el alcohol, por ejemplo. El alcohol se vende libremente, el alcohol uno puede consumirlo en la cantidad que le quepa, el alcohol es una droga social, ¿sí? No así las otras drogas, pero sea alcohol, sea droga, sea tabaco o cualquier otra situación de esa naturaleza que entorpece al ser humano, que le mata las neuronas, que le vuelve ridículo, que le menoscaba en su dignidad, sí, pues se comete una vez, se afronta consecuencias lamentables, vergonzosas, y lo vuelven a hacer, y lo vuelven a hacer, y la siguiente vez lo vuelven a hacer, y si hay una nueva oportunidad, lo vuelven a hacer. Entonces, el corazón del hombre es insensato, sí, del ser humano es insensato. Por eso es que también se dice que el que la hace la primera, le hace la segunda, ¿no? Bueno, ¿por qué se dice eso? Porque precisamente estamos viviendo en un mundo en el que las personas no reaccionamos comúnmente, no reaccionamos de la manera debida ante las situaciones que vamos viviendo, ¿sí?
¿Qué pedir, por ejemplo, de algo que parecería tan obvio, tan lógico, ¿sí? Como que uno se da cuenta que no todos los tiempos son buenos, ¿no? Es decir, hay tiempos de vacas gordas y hay tiempos de vacas flacas. Eso pasa a todos, excepto, claro, a los que han acumulado en su avaricia dinero con exceso y más aún si es que ha sido no tan bien habido. Entonces ellos no tienen preocupación porque saben que no les va a llegar vacas flacas, ¿sí? Con eso no quiero decir que no les va a llegar nada de malo. Pero ¿qué es lo que sucede? Pues lo que sucede es que quienes no estamos en esas condiciones, gracias a Dios, es decir, de tener demasiado, y sabemos que vivimos al día a día, si podemos ahorrar, deberíamos ahorrar, pero no ahorramos. A pesar de que ya pasamos una pandemia que nos cogió al descuido y nos tumbó y nos arrastró económicamente. Sin embargo, no lo hacemos, no ahorramos, ¿sí? Y más bien seguimos endeudándonos, ¿no? Como que si nunca más va a pasar nada, como que si de aquí en adelante todo el mundo va a tener. Entonces, sí, el corazón del hombre es insensato, esa es una realidad. ¿Por qué le comento toda esta triste realidad que no nos damos cuenta, al parecer, porque no vemos reacciones apropiadas? Es para compartirle este tema que me he permitido llamarle la satisfacción de hacer bien. La satisfacción de hacer bien. Para que una persona aprenda a hacer bien las cosas, le deben pasar dos situaciones. La una, haber tropezado, caído y revolcado en la vida, ¿sí? Presente. Y la dos, haber visto una situación de esa naturaleza, quizás en una persona cercana que me terminó doliendo tanto como aquel que lo vivió. Solo ahí tenemos la posibilidad, no la seguridad, tristemente, de reaccionar y de meditar y de ponernos a considerar que la vida no es solo levantarse, vivir, acostarse, o levantarse, vivir, comer, trabajar y acostarse y volver a levantarse. No, no, no es así, ¿sí? Este es un ciclo que tenemos que cumplirlo, pero durante el tiempo que estamos despiertos, ¿sí? Debemos tratar de vivir con un propósito, con un proyecto, ¿sí? Y para ese fin es necesario hacer bien las cosas. Y no sabe la satisfacción que se siente cuando uno hace bien. Más aún cuando estamos rodeados de todo lo malo, ¿sí? Entonces, si en todo lo malo uno hace bien, qué satisfacción más grande. No es fácil, pero aquí van las recomendaciones. Entonces, pasemos a los siguientes versículos que se encuentran en el mismo libro de Eclesiastés, en el mismo capítulo 9, pero nos saltamos al versículo 10 y 11. ¿Por qué nos saltamos esos versículos y no leemos los anteriores? Porque los anteriores hablan de la fragilidad de la vida y de la necesidad de entender que cualquiera sea nuestra situación, mientras estamos con vida, estamos a tiempo. Porque el rato que llegó, llegó la red para pescar a los peces, así lo da el ejemplo, es decir, llega el fin de la vida, ya no se puede hacer absolutamente nada. Ni nosotros por los que han partido, ni los que han partido por los que hemos quedado. Pero bueno, esa parte me he saltado a propósito para darle unas 3 recomendaciones en esto. La satisfacción de hacer bien. Y quizás toque, ministre, penetre su corazón esta frasecita, la satisfacción de hacer bien. Mucha gente tiene satisfacción de hacer mal y de salirse con la suya. Yo no sé si será una satisfacción que le traiga paz, tranquilidad, gozo, impulso y que quiera proclamarla como ejemplo a los suyos, pero lo que sí sé es que cuando uno hace bien, uno tiene una satisfacción que vale la pena vivirla, porque eso nos orienta, nos inmiscuye en los pocos que tratamos de vivir conforme a la voluntad de Dios. Y dice así, capítulo 9, versículos 10 y 11, hago la lectura, por favor sígame con atención y con reverencia a la palabra de Dios. Todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol, a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Me volví y vi debajo del sol que ni es de los ligeros la carrera, ni la guerra de los fuertes, ni aun de los sabios el pan, ni de los prudentes la riqueza, ni de los elocuentes el favor, sino que tiempo y ocasión acontecen a todos. ¿Sí? Bueno, aquí nos muestra un panorama que verdaderamente debemos considerarlo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque después del
preámbulo que acabo de mencionarle, partiendo de una realidad vivida y aunque no muy observada, muy analizada, es necesario que nosotros sepamos que si lo mismo acontece al bueno y al malo, que si nosotros tenemos un corazón insensato que nos hace olvidar nuestros errores pasados y las consecuencias vividas para volver a cometer lo mismo, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, pues aquí la palabra de Dios nos habla muy claro y nos está hablando primero de la actitud que nosotros debemos tomar frente a las posibilidades que se nos abren en la vida, las posibilidades que nos llegan en la vida. Vea, no es difícil discernir, no es difícil discernir si la opción que se me está presentando en cualquier ámbito, desde el sentimental, el emocional, hasta el laboral, económico, material, etcétera, etcétera, ¿sí? Las opciones que se nos presentan en la vida son desafíos muchas veces. Y digo, no es difícil discernir entre la opción buena y la mala. Uno no puede detenerse a decir, es que yo no sabía que esto era malo. Eso es mentira, eso es falso, ¿sí? Porque por más perversos que seamos, algún grado de conciencia todavía nos queda. Entonces digo, no es difícil discernir entre las opciones y posibilidades que llegan a nuestra vida, buenas o malas, ¿sí? ¿Qué se supone que tenemos que hacer para tener la satisfacción de hacer bien? Obviamente escoger las buenas oportunidades que nos llegan en la vida. ¿Y sabe qué debemos hacer ahí? Uno, dar lo mejor de ti. Dar lo mejor de ti. Hay quienes dicen que las oportunidades no se repiten, que las buenas oportunidades solo llegan una vez. Yo no sé si es así, yo no sé, no puedo decir. Conozco casos de una que sí efectivamente dejaron pasar una oportunidad y nunca más les volvió, como conozco casos de personas que han recibido muy buenas oportunidades desechando todas ellas y les ha llegado una, dos, tres, cuatro veces, de tal manera que no tengo ni argumento ni experiencia para decir si efectivamente las buenas oportunidades en distintas áreas de la vida llegan una sola vez o llegan más de una vez. No sé, lo que sí sé es que si efectivamente ha llegado una oportunidad a nuestras vidas, debemos dar lo mejor de nosotros, con esfuerzo, con dedicación, con trabajo, con ímpetu, con ganas, tratando de encontrar gozo en lo que hacemos, felicidad en lo que hacemos, porque si no terminaremos haciendo, pero de manera amargada. Es decir, a lo mejor la obra se termina, pero yo termino acabado, ¿sí? Entonces, ponerle ganas, ponerle ímpetu o hacer bien. A veces el sacrificio es tan grande, tan fuerte, que uno se cansa. Pues para que ese cansancio se renueve o termine renovando nuestras fuerzas, sí, hay que agradecer a Dios de que tenemos trabajo, de que tenemos una oportunidad. Si alguien tiene la oportunidad, por ejemplo, la magnífica, maravillosa, impresionante, increíble oportunidad, que por lo cotidiano no lo valoramos, como yo lo expreso, sí, de estudiar. ¿Usted sabe cuántas personas, cuántos niños jóvenes y medianamente jóvenes hay en el mundo que no tienen la posibilidad de estudiar? Ya sea porque los gobiernos no se han preocupado de eso, ya sea porque sus padres no tienen las condiciones, o ya sea porque en donde viven no tienen la cercanía de un centro educativo de cualquier nivel. De tal manera que el que esté estudiando aproveche, lúzcase, trate de ser el mejor, esfuércese, aprenda lo que le dan y mucho más. Es decir, métale ganas, póngale ñeque, haga lo mejor de sí, en el trabajo, en una relación sentimental también. ¿Sí? Si usted escogió una persona que cree, considera, ha avisorado y alguien más a lo mejor opinó diciendo sí, sí, vale la pena, sí, cultive cosas buenas, haga lo correcto, no deteriore, no dañe, no le meta el pecado porque el pecado daña las relaciones, acaba con las relaciones. Cultive bien, con respeto, con ayuda, con solidaridad, ¿sí? Con romanticismo, con detalles, en todo lo que tenemos que hacer. Yo no sé si es que una opción puede ser no solo laboral, no solo sentimental, sino, qué sé yo, una opción de mejorar la salud. Y le dicen, mira, es esta dieta junto con este tipo de ejercicios, hágalo y hágalo bien y póngale ganas y sea disciplinado y haga a la hora que tiene que hacer y coma lo que tiene que comer en las cantidades que tiene que comer. Es decir, no hay nada mejor que dar lo mejor de uno, sí, para lograr. Esto no quiere decir, ¿sí? Para tener la satisfacción de hacer bien las cosas. Esto no quiere decir que haciendo de ese modo no vamos a tener tropiezos. No, sí vamos a tener tropiezos, pero ante los tropiezos, póngale ganas, no decline, métale ñeque, ¿sí? Primer aspecto, dar lo mejor de ti. Uno. Segundo, que nos dice estos versículos que acabamos de leer, ¿sí?
que hay que tener, dice, no es ni de los ligeros la carrera, ni, ¿qué más dice? Ni de los ligeros la carrera, ni de los fuertes la guerra, ni aun de los sabios el pan, ni de los prudentes las riquezas, y así sucesivamente, ¿no es cierto? Eso quiere decir, no hay garantía de que porque uno tiene tal actitud, somos los exclusivos en cosechar eso. Hay personas que tienen menos sabiduría y que alcanzan más, ¿sí? Hay personas que se esfuerzan menos y que logran más, ¿sí? Ya no importa. Pero nosotros, como no sabemos si somos de los que se nos va a resultar temporalmente, solo temporalmente, algo bueno, ¿sí? A lo mejor haciendo no mucho esfuerzo, nosotros hagamos el mejor esfuerzo. ¿Y sabe qué? Hay que sumarle el mejor esfuerzo. Segundo punto, perseverancia, humildad y disposición. Perseverancia, humildad y disposición, ¿sí? Los que han logrado algo, o los que han, y más aún, los que han logrado mucho, son porque han sido personas perseverantes, constantes, ahí, disciplinados, siguiendo, no declinando, no desfalleciendo, no tirando la toalla a la vuelta de la esquina, sino ahí, siga, vamos, empuje, ¿sí? Perseverancia, la perseverancia. Alguien me decía a mí, no sé qué tan cierto será, que a veces a las personas que hacemos deporte nos dan calambres muy seguidos porque no tenemos la costumbre de ejercitarle o exigirle más al músculo. Yo sé que el calambre también viene por falta de, de tomar líquidos, de hidratación, ¿no es cierto? Pero la perseverancia vence lo que la dicha no alcanza. Dice hay un refrán antiguo que se dice, sí, la constancia vence lo que la dicha no alcanza. Y es verdad, vea, es preferible ahí, a lo mejor la vida no es una carrera de velocidad, no es que nadie nace y tiene apuro en morir, no hay velocidad, ¿no es cierto? El día para todos es de 24 horas, pero la constancia, el estar ahí insistente, persistente, vea, o algún rato aparece la oportunidad, o simplemente estamos fraguando un camino que nos está llevando, aunque a veces parece cansado, pero nos está llevando al éxito, ¿sí? Y clave del éxito es el segundo aspecto de este segundo punto, humildad. ¿Sabe qué es la humildad? La humildad no es pobreza, la humildad no es carencia, la humildad tampoco es suciedad, ¿sí? La humildad es dependencia de Dios, es de reconocer la grandeza de Dios, es reconocer el favor de Dios todos los días. Vea, si usted y yo me levanto cada mañana y tengo fruta para hacer jugo para mi casa, para mi esposa y mi hijo, que somos los que vivimos hoy en casa. Los otros hijos ya son independientes. Y tengo leche, un tarro de leche para tomar un café, un chocolate. Y tengo para acompañar con un pan que tengo. Todo esto que yo le menciono es mi desayuno, ¿sí? Es un vaso de jugo, es una taza de café y pan, ¿sí? Si uno tiene eso, hay que darle gloria a Dios, ¿no? Hay que darle gloria a Dios porque además tengo todos los días. O sea, yo sí me considero una persona extremadamente enriquecida, extremadamente bendecida, ¿no? Porque yo tengo lo que muy poca gente tiene en este mundo y tengo lo que muchísima gente no logra tener, ¿sí? Entonces la humildad es la dependencia de Dios, decirle a Dios gracias, gracias por el pan de cada día, gracias por levantarme, gracias por dormir bajo un techo, que no todo mundo lo tiene. Entonces hay que ser humildes, la humildad es la clave del éxito, la exaltación, la autoexaltación, el buscar el favor, el reconocimiento es el principio del fin, ¿sí? Humildad, ¿sí? Y por supuesto disposición de corazón. Es lo que sabía decir un entrenador de, del equipo del barrio donde yo jugaba cuando comencé a jugar, que sea, a los 14, 15 años, ¿sí? Estábamos cansados después de haber hecho varios ejercicios físicos, no eran solo calentamiento, en realidad era un recalentamiento y claro, nos hacía esforzar mucho y decía, ahora sí vamos a jugar fútbol. Después de las indicaciones y ya le digo, de un gran calentamiento que terminábamos recalentados y él decía, vamos ahí, ¿sí? ¿Por qué? Decía, o sea, si podemos, dale, sigue. O sea, no digas no puedo, ¿sí? La palabra no puedo no debe existir cuando tenemos un desafío los cristianos, ¿sí? Entonces, perseverancia, humildad y disposición. Y el tercero y último punto es que
nosotros, los hijos de Dios, los que queremos tener la satisfacción de hacer bien, ¿sí? Debemos saber que la oportunidad que nos llega a nosotros, insistiendo con lo que había dicho poco antes, discerniendo si es que la oportunidad es buena o mala. La voy a tomar la buena, la mala la voy a desechar de plano. Entonces, la oportunidad buena que llega a nuestras vidas, la oportunidad es igual a la acción. Y usted me dirá, ¿pero cómo? Así de simple, ¿sí? La oportunidad llega, yo tengo que actuar. ¿Sí? No puede llegar la oportunidad y quedarme pensando, meditando, dando las vueltas. ¿Será? ¿No será? Hasta que me tome el tiempo para decidir si es que hago, no hago, por dónde comienzo, qué será de hacer, a quién tendré que preguntar. Se fue la oportunidad, pues. Entonces la oportunidad es igual a la acción. Bien pude haber puesto este punto, la oportunidad demanda una acción. No, no quiero que nos demoremos, sino la oportunidad es igual a la acción, ¿sí? Inmediatamente está llegando la oportunidad y uno tiene que saber aprovecharla e intentarlo inmediatamente. Nos vamos a equivocar, vamos a tropezar, no importa, pero hay que hacerlo. Uno se levanta, se sacude y sigue, que es como tiene que ser, ¿sí? El mejor ejemplo, y con esto concluyo, el mejor ejemplo de que la oportunidad es igual a la acción es más o menos cuando los jugadores de fútbol queremos hacer un gol. Yo no he jugado fútbol desde que comenzó la pandemia, hasta antes de la pandemia jugaba una vez por semana, pero todos los jugadores de fútbol a mi nivel, ¿no? No estoy hablando de una de las selecciones que va a jugar próximamente en el Mundial. Obviamente ellos son profesionales, tienen sus estrategias, tienen sus grandes entrenadores, pero digo nosotros los que jugábamos manualmente, los que éramos solo de barrio, cuando llega la pelota, ¿qué es lo que hacemos? No es que llega la pelota, uno le queda viendo, le detiene, espera para ver si es que avanza a patear, ¿será que llega al gol? ¿Será que le pongo dirección o le pongo mejor fuerza? ¿Y cómo será para poner fuerza y dirección? No, vea, coge, viene, ¡pum! A donde fue. Si todas las bolas que vienen al pie, uno patea y logra patear al menos 20 veces al arco en el tiempo que nosotros jugábamos, era 1 hora, 60 minutos. O sea, en 60 minutos sí hay la posibilidad de que me llegue 20 veces la pelota y que las 20 veces yo pueda patear al arco. ¿Dónde entran? 4, 3. No nos peleemos. 2. 2 grandes oportunidades aprovechadas son 2 gritos de gol en la vida. Así que procuremos hacer bien las cosas, ¿sí? Las oportunidades que nos llegan, pongámosle ganas, demos lo mejor de nosotros con perseverancia, con humildad, con disposición de corazón, de mente, de vida, de emoción, ¿sí? Y por supuesto que la oportunidad tenga como respuesta inmediata la acción. Que Dios bendiga poderosamente nuestras vidas en Cristo Jesús. Hoy levanto a ti mis manos y te alabo, mi Señor, porque tú me has redimido y me has dado salvación. Tú eres mi roca fuerte, mi escudo protector. Me deleito en tu presencia y la gloria